Sí, buena. Es que Ok, estoy cambiando el micrófono. buenas noches, buenas tardes, buenos días. No importa la hora que veas este en vivo, la retransmisión, como se los prometí, se los dije. Hoy pensé que no, pensé antes que esto no lo podía hacer, pero sí, lo estamos haciendo porque ustedes tienen derecho de estar bien informados. ¿Y quién mejor que de la misma fuente salga la información? Y hoy en día, en plena campaña electoral, a pocos menos de un mes del 5 de mayo, contamos con la grata presencia de la honorable diputada del circuito 8-2. 82. 8-2. Eso Antes se lo han 8-6 cambiado y ahora es todo. 8-2. San Correcto. Miguelito. Zulay Rodríguez Lu, que para los que no la conocen todavía, que es dificulto que así sea, los que no la conocen pueden buscar, por ejemplo, en Wikipedia, y conversando tras bastidores me entero que la diputada Zulay Rodríguez, si tú la buscas en Wikipedia, ella no autorizó la No. información que está allí. Ahí dice, por lo menos sale su fecha de cumpleaños, 20 de junio, nació en el 69, es política, abogada y profesora panameña, diputada de la Asamblea Nacional por el distrito, dice distrito 86, ahí dice eso. Entonces, y miembro del Partido Revolucionario Democrático, ejerció como primera No he vicepresidenta de la actualizado. Cámara en julio de 2019 al 2020. Ahí sale alguna información de ella. Zulay Leicet Rodríguez Lu, panameña, que es candidata, entiendo que a diputada, alcalde y a presidente de la República. Quiero comenzar con eso, honorable, porque lo primero que le dicen a usted en las redes sociales, en algunos debates que yo le digo de cariño patio limoso, con todo respeto, porque realmente cuando van a salir a decir alguna propuesta, en algún momento sale alguno de los candidatos a tirarle algún patio limoso que se forma allí. Yo lo digo aquí con mis suscriptores, mis seguidores. Entonces, honorable, aclárenos por qué usted está corriendo para 3 cargos políticos. Entiendo que la ley lo permite, entiendo que la Constitución lo permite, el tema electoral lo permite, ¿verdad? Pero sí quiero saber de su propia voz, ¿por qué usted corre para diputada, para alcalde y para presidente? ¿Y qué pasa si ganan las 3? A ver. Ok. Mira, el código electoral lo permite y si tú ganas en las 3, tú tienes que renunciar a los otros 2 cargos y queda tu suplente, el suplente. Ok. Mis suplentes siempre han seguido la línea, son igualitos que yo, pero no tan mediáticos. Ellos Ok. están en contra de los monopolios energéticos, el monopolio de los medicamentos, de los insumos agropecuarios, están en contra de la monopolio de las tarifas eléctricas de Naturgienza y siempre han combatido conmigo. Solamente Ok. que ellos lo hacen por backstage, como se Tras dice, ¿no? bastidores. Tras bastidores, pero Correcto. son tan aguerridos como yo. Diputada, porque siempre he luchado. Y mira, yo empecé en el gobierno de Ricardo Martinelli, dándole duro a Martinelli. Uy, Sí. nos dimos durísimo. Yo digo Internet que no yo olvida. siempre, De hecho, le han duro, dicho, incluso le han sacado que usted antes lo atacaba a capa y espada y ahora estaba sí, defendiéndolo. ¿Cómo así? porque ahora me da lástima. Yo no hago leña del árbol caído. Porque yo Ok. voy a atacar a una persona que ahora está siendo perseguida. Mira, la gente dice, Zulay, esta entrega a Permiso, Martinelli. No, usted entrega una pregunta, una cuando hay pregunta. una persona en el poder. Martinelli ni siquiera está en el poder. ¿Usted Está considera siendo que perseguido. Ricardo, disculpe, ¿usted considera que Ricardo Martinelli es un perseguido político después de Sí. ser enjuiciado y condenado por varios casos, como el tema de Mira, López? yo no me puedo meter porque yo no soy la abogada de Ricardo Martinelli. Ok, Lo que yo sí he visto y de lo que he comprendido, que es entiendo. ilegal lo que le hicieron en cuanto a los términos. Eso de que tú le acortas los términos en la casación. Eso Ok. que tú no le aceptas una casación. ¿Por qué no quisieron ir a un juicio público? ¿Cómo Ujú. es eso también de que a ti te traen un testigo encubierto? Así, y eso te lo pueden hacer a ti, como me lo quisieron hacer a Sí, mí. sin Un duda. testigo que tú no sabes quién es, un testigo que tú no puedes interrogar, un testigo que tú no le puedes, o sea, y eso es básico en cualquier juicio. Ok. Entonces, ¿cómo es que te ponen también de que una denuncia anónima y tú no puedes traer ese denunciante y contradecirlo y preguntarle para ver si realmente ese testigo está mintiendo? Mire, Eso es lo sin que yo yo ser un cuestiono. conocedor, sin yo ser un conocedor de temas legales, siento que quedo como amarrado y no me puedo defender de una No, esto es acusación. como
¿Te acuerdas en Pienso. la Santa Inquisición? Que te decían, es Sí, bruja, es hechicero, y te mataban porque tú no tenías el derecho a defenderte. de Bueno, defenderse. lo mismo está pasando en Panamá y lo mismo pasó en mi caso. Yo no tuve derecho a defenderme, yo no tuve derecho a poner pruebas. ¿Qué hicieron Sobre las ese magistradas? tema, sobre ese tema casualmente quería también hacerle preguntas y qué bueno que lo menciona porque en las redes sociales, y aquí es donde vamos a hacer un paréntesis, siempre yo he dicho de que lamentablemente el tema de la libertad de expresión se ha convertido por los medios en diferentes En una tipos de bandera. censura. Ajá, Censura. y Aquí hay con esta censura. época en la cual vivimos ahora, que supuestamente la tecnología permite que tengas acceso a la información expedita rápida, es cuando más bloqueos encuentras, incluso en esta misma plataforma. Si yo quisiera subir algún contenido sensible, sensitivo, que tenga que ver con acusaciones o temas así, pueden incluso cerrarnos el canal, así de simple. Entonces, ni hablar de Facebook, ni hablar de Instagram. Entonces, hay medios de comunicación locales, todo el mundo lo sabe, incluso en carnavales le gritaban vendidos, 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 todo el mundo sabe eso. Estos medios tradicionales en Panamá y estos periódicos tradicionales, yo siento que, y yo me hago esta pregunta y se la quiero preguntar directamente, ¿la tienen con Zulay Rodríguez? ¿Por qué la tienen Totalmente. con Zulay? ¿Por qué Mira, siempre es Zulay para hablar cosas negativas de Zulay? ¿Por te qué? voy a explicar por qué. En el periodo pasado con Juan Carlos Varela, que era el presidente, nos llegó una ley que presentó Copa. Copa, tú sabes quién es el dueño de Copa, que es el dueño de Correcto. todo Panamá. Nosotros le sacamos un video al señor que le pusimos Panamota, o sea, Mota, el dueño de Panamá. Sí. ¿Y en qué consistía esta ley? Que yo fui la única que me opuse, incluso la bancada panameñista me atacó, me quisieron pegar, que el difunto diputado Yoyi Vergara se tuvo que meter en la comisión de transporte y decirle, ey, aguanten, es una dama y no le peguen. Estaban los panameñistas que me iban a pegar. ¿Por qué? Porque ¿Por cuando qué? Copa presenta esta ley, quería poner a los pilotos internacionales sobre los pilotos nacionales. Y yo decía, ¿y qué pasó con los pilotos nacionales cuyos padres pidieron préstamos? ¿Qué pasó con los pilotos nacionales que han pagado tanto dinero y entonces vienen los Desde la pilotos asamblea lo decía, extranjeros y los desde la excluyen? asamblea, Sí, desde los la de la asamblea, Asamblea. correcto. Sí, desde la Asamblea. Eso fue en el periodo pasado. Copa presenta esta ley, este proyecto de ley, para que pilotos internacionales desplazaran a los pilotos nacionales. Es más, tú puedes llamar al sindicato de los Ajá. pilotos de Copa y te pueden decir que la única que le dio oportunidad en ese momento en un programa que yo tenía con Alfonsito Castillero, que Sí se te entiendo. llamaba Trocha Abierta, se llamaba Ajá, Trocha trocha Abierta. abierta, sí. Trocha Ajá. Abierta, yo les di el derecho para que ellos dijeran, nos están haciendo esto y esto. Y de ahí en adelante, TVN, Canal 2, la enfiló conmigo. Me Sí. censuró y nunca más me permitió. Me dieron, mira, que ahorita, cada vez que me han dado las entrevistas, poquitísimas, por cierto, es Sí, siempre para sí, atacar. Y sí. es más, Castalia Pascual me puso una trampa, porque ella saca y dice, en esta cuestión del caso legal, dice, Telemetro acaba de sacar unos audios donde las magistradas la están desmintiendo. Yo, ¿qué? ¿Qué audios, Castalia? No, Telemetro lo acaba de decir yo. ¿Qué audios, Castalia? Porque yo tengo los audios que tú tienes y que tienes tú, porque te los Sí, mandó sí, sí, el sí, sí, community sí. manager, donde las magistradas están diciendo que teníamos que llegar a un acuerdo. Mira si son mentirosos. Entonces, hubo también un momento, en este Es como caso algo, tan enredado y le perdón la complejo. palabra, son como guabinosos, esa es la palabra, se dice así. No, son mentirosos. Hubo un momento en que esta plataforma, que no quiero ni mencionar porque no le quiero dar publicidad, saca unos audios míos alterados, editados, donde yo estaba hablando con mi ex cliente. Y yo decía, pero aquí están sacando no toda la conversación. Es más, el hijo que vino aquí a Panamá, Juan David Penago, cuando vi el audio me dijo, Zulay, eso está alterado. Él me lo puso por escrito. Eso está totalmente alterado. Ahí no sacaron todo lo de mi papá. Ahí se nota que cortaron esto, cortaron esto, cortaron esto. Y cuando yo le pregunto, oye, tu papá en Pero, vida, cuando esta plataforma saca estos audios, ¿qué te dijo? Yo no los autoricé y ahí faltan otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban simulando pruebas
y poniendo pruebas falsas en mi contra. Y adivina qué hicieron las magistradas. Esto es un delito. Y la Sí, magistrada entiendo que Ariadne sí. García, sabiendo que era un delito, legalizó un audio que nosotros le decíamos, mándelo a Medicatura Forense, donde se señala que es falsedad. Ella, sin mandarlo a Medicatura Forense, legalizó un audio que estaba totalmente editado. ¿Qué Entonces, pasó cuando, sí. cuando Juan David Penagos vino? Él fue al Ministerio Público a desistir de todo esto porque las magistradas de maldad no solamente dijeron que había que investigarme, sino que a mi esposo, a otros, o sea, hicieron toda una cuestión enredada, me imagino que para someterme a mí, porque mi esposo no tiene nada que ver en esto, y para Entiendo. investigar mi cuenta bancaria, que a mí me ha investigado la DGI, a mí me ha investigado la DIJ y no han encontrado toda mi cuenta bancaria y no han encontrado absolutamente nada. Y Entonces, cuando, en este sentido de lo que usted me entonces, está en este explicando, sentido, cuando Juan David va al Ministerio Público a desistir del caso que las magistradas compulsaron para investigar a mi esposo, que no tiene nada que ver, yo me imagino, por órdenes del gobierno, el muchacho va a desistir. ¿Qué le dijeron? No, no le podemos tomar declaración del desistimiento, aunque él lo puso por escrito, quiero mi declaración, porque la ¿sí? fiscal no está. La fiscal se llama Elizabeth Carrió. Le dijeron, véngase a las 8 de la mañana del día siguiente. El muchacho va a las 8 de la mañana del día siguiente. Acuérdate que bajo la gravedad de juramento, el Sí, muchacho tenía que decir la verdad. la verdad. Me pusieron el proceso falso. ¿Quién me puso el proceso falso? ¿Quién pagó su boleto de avión? ¿Quién pagó su hotel? ¿Por qué a su papá le dictaron y le alteraron conversaciones ilícitas que legalizó la magistrada Ariadne Wow, García? No, es que aquí hay muchas cosas. fuerte esto. Yo no tengo tiempo, esto es bien complejo. Sí, Entonces, sí, cuando el muchacho fue nuevamente al Ministerio Público, le dijeron, no, 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 ya con el desistimiento es suficiente y no le vamos a tomar declaración jurada. Yo me mira imagino que tú. no querían tomarle declaración jurada para que él no dijera la verdad de la patraña y cómo me levantaron este proceso falso. El muchacho va como a las 11 y algo a la corte a poner el desistimiento a favor mío. Me imagino que quedaron las magistradas alteradas, no sabían qué hacer. Cuando viene la audiencia, la magistrada no sabía. El defensor de él le dice, acepten el acuerdo. Mi abogado le dice, acepten el acuerdo. Ustedes mismas dijeron que llegáramos a un acuerdo. Ahora lo están negando. Y tú tienes el video donde ella Sí, misma sí, está usted me lo diciendo mandó. que llegáramos. No, 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 para que vean las mentiras y cómo Sí, tenían ahí lo vi, todo lo estoy programado. revisando. Y ese día que estaba el muchacho desistiendo en la mañana, que no le quisieron tomar declaración, que va a la corte, y en la corte apenas pone el desistimiento, como a los 20 minutos sale la información, solamente fue de la corte, que el muchacho había llegado a un acuerdo conmigo y había desistido por miles de dólares, lo cual era falso, porque tienes el video del muchacho que dijo, nosotros ni siquiera hemos fijado cuantía. Yo le dije, de buena fe, porque él y yo hablamos. Ya yo sé quién me puso el proceso, qué abogado me puso el proceso, cómo me pusieron el proceso falso. Imagínese. Y me Ajá, imagino no, que eso tiene que manejarse, o sea, que esto no se va a quedar así, ¿no? Esto va a no, no, seguir no, el proceso. esto Ok. viene después del 5, porque yo tengo que Ah, ok. terminar mi elección, ellos no me pueden distraer, que eso es lo que Ok. ellos han querido hacer. Ok. Entonces, cuando Pero usted llega la siente que todo audiencia, esto, según las cuando, evidencias y las pruebas que usted tiene, esto se va a caer. no es que se va a caer, estas magistradas quedan presas, estas Wow, eso es magistradas fuerte. van a quedar presas. Mira lo que te estoy diciendo, van a quedar presas, van a quedar presas. Pero espérate, mira, Ajá, Hugo, ajá. va, Sí, bueno, esto va, el muchacho presenta el desistimiento, todo el mundo diciendo, acéptelo, y la magistrada de garantía, Ariadne García, todo el mundo diciéndole, acéptelo, 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 dice, decreto un receso, se va al sí, eso salió. receso, Eso salió en las ajá, redes. una hora, me imagino que le estaban haciendo la llamada y dijo, no acepto el desistimiento. Sí, hablando de llamadas, hay un momento con una periodista muy famosa de nacionalidad, entiendo que colombiana. Si usted quiere puede mencionarla. Tiene La todo. colombiana frustrada. Bueno, No, antes, Hugo, antes de seguir, no, sí, antes de hablar de la sí, colombiana frustrada, quiero decirte que los bobos no se habían dado cuenta que Raúl Pineda, el día de mi audiencia, estaba en el programa Cuarto Poder hablando y ahí sí, estaba diciendo cómo me iban a arrestar, cómo me iban a detener, lo que sí, iban a hacer las magistradas
Ariadne García y María Cristina Chen, Precisamente, que me iban a conducir, que me iban a imputar, me iban a dejar por fuera, y ya él dijo todo lo que iban a hacer. O sea, pero lo que él no sabía, que ya la víctima había hablado con nosotros y nos dio toda la información de todo lo que tenían ellos. O sea, que él no debió divulgar eso en ese momento. Pues es que se sentía, acuérdate que como él está con Nito y con Gaby, y él maneja directamente con la magistrada, él estaba henchido de poder. Ya saqué a Zulay no puede participar, no puede. Y lo que no sabía es que ya la víctima nos había contado todo. Imagínese. Pero entonces, volviendo al tema de la periodista, hay un video que sale mucho en las redes. De la periodista frustrada, colombiana frustrada. Donde está recibiendo un mensaje de texto y está... ¿A quién está entrevistando? ¿A quién está entrevistando? Ella está dando información clasificada del expediente que solamente podía tenerlo Juan David Penagos, su abogado, yo y mi abogado. Más nadie lo tenía que tener. Entonces Ángel Álvarez, que es mi abogado. ¿Qué quiere decir esto? Que ella saca una información que tiene un expediente reservado y donde ella dice, y este señor Sepúlveda Mendoza, ¿quién es? Pero la boba es tan boba que no lee las cuestiones. Yo me imagino que le dieron la información a media. Y lo que no sabía era que el señor que ella mencionaba y mencionaba, cuando lo fueron a entrevistar en la Fiscalía de Medellín, en una asistencia, el señor le dijo que él no sabía, yo no tenía nada que ver en este caso. Nada. Entiendo. Honorable, aquí hago un pequeño... Entonces, cuando ellos estaban entrevistando, tú me preguntaste, me acabas de preguntar, ¿a quién estaban entrevistando? Era mi abogado Ángel Álvarez. Y Ángel Álvarez, discute en ese momento con el del programa de Cuarto Poder, Guido Rodríguez, y le dice, Guido, ¿por qué tú puedes hablar si tú eres el abogado de la persona que le levantó el proceso falso a Zulay en la Corte Suprema de Justicia? Entiendo que eso sería un conflicto de intereses. Totalmente. Guido, ¿cómo va a opinar en mi caso si tú eres el abogado de la persona que me levantó este proceso falso? Y se lo digo y todas estas inconsistencias no harían que el caso pierda fuerza, digamos, la investigación, el proceso que se le está siguiendo a usted. Estos elementos no, digamos, ensuciarían el proceso y sería algo a su favor, digamos. Es que no hay nada. Hugo, cuando la magistrada Ariadne García le están pidiendo que dé el desistimiento, es porque no hay ni una declaración en mi contra. Todas las declaraciones que están en el expediente dijeron Zulay Rodríguez no hizo absolutamente nada. Zulay Rodríguez llevó un caso por 8 años, pagó los impuestos correspondientes, entregó todo, pagué los impuestos en Hacienda. Entonces buscaron resoluciones viejas para decir que yo había cometido prevaricato, de que yo había engañado. Y el mismo hijo del señor, cuando yo le enseño el contrato que tenía con el papá desde el 2011, dice, esta es la firma de mi papá, esta es la huella de mi papá, esto fue por cuestiones, todo. O sea, ya entre él y yo hablamos. Él me dijo quién lo buscó, quién lo llamó, quién lo contactó, quién contactó al papá, y que una grabación donde yo le dije a Catalia y le dije a Axel Rivera, que yo le mandé, ustedes están sacando una grabación ilícita en su medio y en su plataforma de TVN. Eso es ilícito. Denme el derecho a réplica. Incluso pedí el derecho a réplica también para lo de mi hija, señalando que mi esposo es el fiador. El fiador. Fue el único que le exigieron que fuera el fiador. Yo veo que todo lo demás nadie es fiador. Mi esposo tiene que devolver. Entonces, nunca me lo dieron, nunca me dieron el derecho a réplica. Ese tema, porque casualmente le iba a decir eso, porque quiero ir avanzando con los temas. Bueno, definitivamente el tema de los lingotes. No eran lingotes, eran láminas. Eran unas láminas. O sea, lingotes que está certificado. Son grandes. Láminas. Sí, son unas laminitas. Imagínense, hasta en eso mienten entonces. Hasta en eso mienten. Es más, son unas láminas que pueden estar combinadas con material, con plata, con níquel, con cobre. Entonces, lingotes son 24 quilates, unas cuestiones. La lámina es una cuestión así, y puede tener plata, puede tener cobre, son de 10 quilates. ¿Sí? ¿Por qué usted
adquiere, o sea, por qué usted adquiere las barras de oro estas? ¿Por qué usted las adquiere? ¿Por qué? Porque cuando yo gano el caso, a mí me lo tiene que entregar el Banco Nacional y me lo entregó a Diana por orden del tribunal. Yo no es que yo fui a una bóveda y yo me robé la lámina, no. Parece ser que usted fue con algunos amigos. Claro, mira, hasta en eso mintieron. Eso me lo entregaron legalmente a través de un tribunal, pagando yo los impuestos correspondientes. Yo tuve que pagar todos los impuestos. Yo pagué los impuestos en Hacienda, yo lo declaré, todo esto está declarado. Yo no soy como el evasor de la 12 de octubre, que Guido Rodríguez era el fiscal de cuentas, y hasta la fecha nosotros no sabemos si el evasor o no pagó sus impuestos. Pero yo sí pagué todos los impuestos y yo lo declaré. Entonces, al abogado de Penagos, que ya tienen que declarar, ya están los testigos, todo, se le entregó el material de Penagos. Yo no sé si Penagos, ahí yo perdí contacto, yo no sé si Penagos se lo gastó, el papá se lo gastó, se lo llevó, o el abogado, yo no sé, esa parte no sé. Pero ahí está el recibido, ahí están los testigos, se le entregó la parte de ellos. Yo me imagino que después entonces lo que hicieron fue que se aprovecharon de la circunstancia del señor y fueron, lo enredaron, le dieron una platita, pienso yo, es lo que yo estoy pensando, y que y dieran jode a Zulay Rodríguez, jode. Eso fue lo que hicieron. Al parecer. Bueno, es un tema que podríamos hablar bastante del tema, pero tenemos otros temas también, y usted sabe, ¿no? Pero me gustaría que sacaras el video de las magistradas para desmentirlo. Vamos a ver cómo lo organizamos, porque está interesante. Porque tú lo tienes ya. Tú lo tienes. Bueno, otro tema, y me están hablando aquí bastante los suscriptores. No sé si usted también puede ver algunos comentarios. Creo que le pueden salir. No lo puedo ver. No lo puede ver. Bueno, yo sí les voy a decir. Es tu cuenta. Sí, correcto. Algunos suscriptores me felicitan por la entrevista con usted, pero hay otros que usted también tiene su hater, tiene que saber. Sí, por supuesto. Hay unos que están, hay gente que está hablando. Hay uno que no me quiere, pero gracias a Dios la mayoría sí me quieren. Sí, por supuesto. Y me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Porque cuando yo empiezo a hablar, de repente yo empiezo a hablar bien de usted, de alguna cosa, de una propuesta que me gusta. Porque va a votar por su like, porque tú no sé qué. Si hablo de alguna cosa de Martinelli me pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo sí soy, y esta parte muy poco yo la explico, pero quiero decir brevemente aquí algo. Yo sí soy una persona que en libertad y en derecho permito la opinión de todo el mundo. Yo no ando como otros cuentas que andan bloqueando a las personas que no piensan como tú. No, acá sí yo dejo que otras personas se expresen, uno, y los suscriptores lo saben. Dos, aquí también le damos la oportunidad de que la moneda tiene dos caras y le damos derecho a réplica a las personas. Y por otra parte, yo no soy tonto y yo sí me doy cuenta de que, qué casualidad, ¿no? Ricardo Martinelli, Raúl Mulino, que por temas inconstitucionales lo quieren sacar, a usted también la quieren sacar, al otro Rómulo Rux, que es gringo. O sea, qué casualidad, y es un precedente, honorable, porque es la primera vez en la historia que se ve este tipo de procesos en los cuales se quieren, en Panamá, sí. Porque esto está pasando a nivel de Latinoamérica, y a Trump también se lo quisieron hacer. En Guatemala pasó. También. Es que eso me lo dijo Fernando del Rincón. Correcto. Fernando del Rincón dijo claramente, se ve que hay persecución y una judicialización contra su persona. Él decía, todavía con Martinelli yo no estaba tan claro, porque como tú dijiste, tenía pues estos antecedentes y lo que había pasado en Estados Unidos. Pero él me dijo, se ve claramente que su caso es una persecución y una judicialización. Imagínese. Y se ve que este proceso está totalmente montado. A ver, lo que dicen algunos acá, y este es un tema que está caliente, porque como usted bien sabe, y antes de hablar de cómo se logra esto, lo que voy a hablar para que me entienda de qué voy a hablar de los famosos auxilios económicos. Ay, gracias. La gente está hablando aquí bastante del tema. Me dice, Juno, ¿cuándo le vas a preguntar? ¿Cuándo le vas a preguntar? Pregúntame. Me han hecho comentarios, por ejemplo, de que con tanta plata que usted tiene, ¿cómo usted tuvo que pedir un préstamo para su hija? O sea, me han dicho cosas así aquí. No. Yo estoy leyendo. Dale, pregúntame. Yo estoy leyendo. Entonces, quiero comenzar con esto. El periódico La Prensa publicó el día de anteayer, publicó una lista que según ellos se jactan de decir de que ni siquiera el mismo IFARU quería mostrarle al pueblo panameño.
Contraloría, dirigida por el Contralor Gerardo Solís, también mantiene en secreto o en reservado el término de muchos auxilios económicos. Pero lo que llama la atención es que en esta lista, yo lo dije y me reí de eso, es que la primera que pusieron fue Zulay Rodríguez, como siempre. como la portada de una revista, de un magazine. Siempre. Le ponen a Zulay Rodríguez de primera y yo dije, oiga, Zulay sí la quieren bastante. Entonces yo quiero preguntarle directamente a Zulay Rodríguez por el tema de los auxilios económicos. Háblenos un poquito de cómo su hija recibió el beneficio de los auxilios económicos, por favor. Gracias. Mira, mi hija se ganó una beca de una universidad en Estados Unidos. Ella está estudiando ahorita mismo en Tennessee. La becó la Universidad de los Estados Unidos. Pero acuérdate que siempre se necesita un poquito más. Entonces ella, como es una niña, tú sabes cómo son los jóvenes, comenzó a buscar ayuda y todo, porque en realidad yo tengo gastos, porque yo tengo un niño autista. Y mi niño autista, es que la gente no sabe que la procesión viene por dentro. Exacto. Sí. Entonces, a mi niño, ¿cómo? Bueno, entonces, en ese momento, mi esposo, pues, tiene que ayudarme con el psiquiatra, con el neurólogo, con el fonoaudiólogo, con un terapeuta y una maestra especial para que acompañe a mi hijo, no solamente desde la escuela, que siempre ha tenido que tener una maestra especial al lado, sino también ahorita mismo en la universidad, donde él cursa sus estudios, que es en la UBA. Tú no sabes los miles de dólares que se nos van en eso. Por otro lado, yo como diputada, yo hago una labor social, que yo sé que van a decir, esa no es tu labor, pero yo rescato perritos de la calle, tengo 300 perritos en 4 albergues que tengo que pagar veterinario, y por 2 años yo doné mi salario completo para ayudar a personas con lo de la pandemia. Mi esposo paga la hipoteca, pagamos un montón de cosas que no es necesario saber. Nadie... Entonces, ¿qué pasa? Necesitaba a mi hija llevarse, porque nadie tiene $61,000. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron al IFARU, pidieron ante la junta directiva, eso ni siquiera se lo dio el director del IFARU, y la junta directiva... No fue Meneses, fue la junta directiva del IFARU. Y la junta directiva del IFARU... quiero que sepa, a Meneses para hacerle muchas preguntas, los panameños. Bueno, la junta directiva se lo da, y la junta directiva, cuando por fin se lo aprueban, después de casi 3 años, 2 años y medio, 3 años, no sé, no me recuerdo exactamente, se lo aprueba. Entonces ellos le dijeron, perfecto, pero vamos a desembolsárselo por año. Ellos le desembolsan a mi hija, creo que ya le desembolsaron 15,000 y ahora le desembolsaron 15,000. En realidad ella, sí. Y exigieron a mi esposo que él tenía que retornar el préstamo, porque es como una especie de préstamo de $61,000 con una carta garante, porque él es el fiador de ella, porque como ella no trabaja, entonces él es el fiador y él tiene que devolver los 61,000, que ojo, no se los han desembolsado todo. Pero y es la única... Sí, es que lo tiene que devolver completo y con intereses, y eso está dentro del expediente. Y eso es la única que tiene el documento que está dentro del expediente que el IFARU, la junta de directiva, le exigió a mi esposo que como garante tenía que desembolsar todo. Que, ojo, no se lo han desembolsado, no es que le dieron los 61,000, no. Ellos lo que hacen es que se lo depositan a la universidad. Por ejemplo, ya se lo depositaron 15,000 y eso fue el año antepasado, y el año pasado le depositaron 15,000. En realidad nada más le han depositado 30,000, que yo le dije a mi esposo, hey, lo que tenemos que hacer es pedir un préstamo en otra cuestión y ya devuelve. Entonces dice mi esposo, pero oye, yo no tengo derecho ni siquiera a pedir un préstamo. Y yo, bueno, pareciera que no. Entonces, cuando yo le pedí el derecho a réplica a Castalia y le pedí el derecho de réplica a TVN, que saca los auxilios, y le pedí a todos estos medios, ninguno me dio el derecho a réplica. Sí, bueno, esto que usted dice también creo que... Es más, mira, la novia de Juan Diego. Y ahí salió incluso Meneses, ex novia de Meneses, y que entonces era la novia. Meneses creo que dio una entrevista donde dijo que Juan Diego sí lo llamó a él para que le dieran el auxilio. Él mismo lo dijo. Pero yo ni siquiera, yo nunca llamé a Meneses.
Ajá, que eran, lo de la novia creo que de Juan Diego era 190,000 o 180,000. Y ahí Mucha nadie plata. dice nada, la prensa no dice nada. Y yo no lo Sí, critico. no, Bueno, es es su que, novia o era su exnovia. Pero entiendo, yo, que es mi Zulay. esposo, tiene que dar una garantía, Sí, tiene que dar eso, que tiene que devolverlo, que no se lo ha desembolsado. A mí no me dieron el derecho a réplica. ok. Es No que, fue bien, regalado. pero aquí sí tienes derecho a réplica. Gracias, Y gracias. lo que sí quería decirle es que, a ver, porque este es un tema que yo quiero dividir en dos partes. Primero, y ya usted está explicando cómo No, llegó y lo llevo explicando hace 3 años sí, y no lo he ya lo podido hemos visto en las explicar. redes. Ni en Correcto. bueno, en Telemetro ahora sí que ya me están dejando un poquito más, y en Canal 2, porque no me daban el derecho a réplica No la y me dejaba. tenían totalmente censurada cuando presenté no presenté, me opuse al proyecto del señor Mota de la aerolínea de Copa, que querían poner entonces a los pilotos internacionales desplazando a los nacionales. Hago un paréntesis. Usted había Sí. mencionado en un debate reciente que usted dijo que en Panamá hay solo una aerolínea que controla todo el aeropuerto. Rápidamente al día siguiente, en el periódico La Prensa, salió que eso es falso y que hay como 8, 9 o 10 aerolíneas manejando en Ah, Panamá. ¿A sí. quién le creo, pues? ¿A quién le creo? ¿A quién le Bueno, creo? yo creo que le debes creer al pueblo panameño, que si tuviste que vino aquí, viva Colombia, y que hicieron, Ujú. la quebraron porque daba pasajes más baratos. Y hubo un momento en que Air Panama tuvo conflicto también con Copa porque lo querían sacar del aeropuerto de Albrook. Entonces, yo lo que quiero saber, Ujú. sí, es más, la terminal nueva que fue Sí, construida por Odebrecht, que costó $2.000 millones, ¿a quién se la han dado en exclusividad? A Copa. a Copa. Copa. Sí, sí, la ¿Tú has tienen ahí. visto otras terminales que le den esa terminal como si fuera su patio trasero? No. Ah, Okay. entonces, ¿dónde está United? ¿Dónde está Air France? ¿Dónde están? ¿Por qué no le dan? Entonces, American ¿quién Airlines. pagó esa terminal de $2.000 millones de Odebrecht? Nosotros los panameños. Es Ok. más, en la tasa de embarque lo tiene exonerado Copa y Wingo. Es más, ¿qué decían antes que Wingo quién lo estaba administrando? La hija de Nito Cortizo. Mm. Ajá, y a Y la Wingo sobrina, volviendo al tema de los y, auxilios, y la Wingo le sobrina, dieron Panamá Pacífico, no, pero entonces, la sobrina, ahí la sobrina de Nito Cortizo sale en la lista también de los auxilios. Quiero volver al tema de los auxilios honorables porque ya usted me explicó cómo lo adquirieron el dinero, cómo se solicitó el dinero, cuál fue el proceso, usted ya me lo explicó, y cómo lo están pagando, cómo lo van a pagar. Ahora la pregunta que yo le hago a usted, ¿usted es consciente de que en esa lista de más de 4,000 y tantas personas que salen en esa ajá, lista, que ya así es, todos tenemos dominio porque es de que no dominio tienen público? como nosotros, que mi esposo es el garante, que mi esposo es el Correcto, fiador, ajá, correcto. En esa lista ajá, salen y que muchos hay otras apellidos. cuestiones reservados que ahí no Correcto, dicen eso los voy. nombres. Es que eso voy. Hay ¿Cómo? nombres que no están ciento divulgándose noventa todavía. y ocho mil dólares que Sí. de 20 personas reservadas los nombres que deberían publicarlo, porque no lo ha querido publicar y Mi porque el diario La pregunta, Prensa. mi O pregunta sea, va dirigida hacia usted, porque mire, yo saqué una matemática muy simple. En la lista sale en la primera persona, las primeras 10 personas, si sumamos, ¿verdad? Cuando le damos un momentito, le doy muchas gracias a Felipe Neri por el aporte al canal, gracias por la donación. Siempre agradezco el gesto de las personas, porque de hecho un día conversando con usted así por encimita, usted me preguntó, porque hay por ahí unos influencers panameños que cobran por hacer entrevistas. Quiero decirle a todas las personas que me ven en este en vivo que yo no cobro para hacer ningún en vivo, porque por ahí dice que hay influencers que cobran plata por eso. Cualquier cosa y donación, lo que sea, siempre es de agradecer por parte de ustedes lo que ustedes quieran dar. Entonces, hago un paréntesis aquí para dar las gracias a todos los que me siguen y ven mi contenido, porque hay algunos influencers que para entrevistas como estas andan pidiendo plata y este no va a ser mi caso nunca. Espero que nunca sea así. Entonces, siguiendo con el tema que estoy mencionándole a usted, honorable diputada, ¿verdad? El tema de los auxilios, yo quiero que usted me diga, los 10 primeros que conté en la lista casi suman $2 millones. Dios Con mío. ese dinero, yo aquí hablando con mi asistente, yo le dije que, sin exagerar, con ese dinero, a toda la comarca Nuevo Buglé
se le puede ayudar a los niños de la comarca. Claro A que sí. todos. Con 2 millones alcanza para Así todos los es. niños de la Y la comarca. comida Entonces, para los niños, exacto. Mi los, pregunta es la los siguiente, y se me educadores, ocurre ¿cierto? una idea loca, muy, o sea, con tanto dinero que hay en Panamá, con el presupuesto que manejamos en Panamá, ¿por qué 30.000 Panamá no millones. se puede convertir? Y se lo digo a usted como para que lo tome como una idea, lo anote por ahí como una idea, porque sí la tengo aquí, me hace mucho ruido, que Panamá se convierta en un hub de la educación. Aquí se pueden hacer universidades de robótica, escuelas especializadas en cosas técnicas, con esos dineros que tienen que devolver las personas, porque yo no puedo entender que una persona le den un auxilio de $200,000 o $199,000 y no lo devuelva. Tienen que devolverlo, pienso yo, porque es un auxilio, supuestamente es una ayuda. Entonces, si es así, con ese dinero no se pueden hacer en la educación muchas cosas, nombramientos, se acaben las escuelas rancho, que se termine el tema y ni siquiera hablar de lo oncológico, de las carreteras, de los accesos a las escuelas, niños que tienen que cruzar ríos que se los lleva la corriente en diciembre. O sea, son situaciones que estamos viviendo en Panamá en una educación que tiene tantos años de ser fracasada en las pruebas PISA internacionales y todo lo que vive Panamá en su educación. Entonces, no digo que las personas no se merezcan estos auxilios honorables, pero pienso que debe ser prioridad a la gente de escasos recursos. Y en ese sentido yo quiero preguntarle a usted, si usted llegara a ser presidenta, ¿qué usted haría con el tema de los auxilios económicos? Ya que usted lo vivió en persona y usted ha estado en eso de los auxilios con un familiar suyo, su hija, ¿y qué podía hacer usted siendo presidente de la República con el tema de los auxilios económicos? Bueno, y gracias por la aclaración, porque yo llevo 3 años, pero la prensa siempre publica falsamente de que a mí me regalaron. A nosotros no nos regalaron. Mi esposo Ajá. aplicó, mi esposo es un préstamo, mi esposo tiene que devolverlo porque ahí está dentro del expediente la carta de Todos garantía tienen donde que se lo devolverlo, exige. todos, Todo, o sea, todos. todo fue legal. Y no es que mi esposo llegó y pan, se lo dieron, no, se demoraron casi 3 años, una junta directiva que se lo aprobó y que ellos se lo dan, solamente le han dado 2 pagos el año antepasado y este año, y se los mandan directamente a la universidad. Ya. Es más, para que sepan, o sea, ni siquiera ha recibido esos 61,000, porque eso es una especie, es un préstamo. Entonces, con lo que tú me refieres, aquí hay que cambiar la ley del IFARU. Yo lo he dicho, Ajá. la persona con menos recursos, pero tampoco puedes negarle a personas de clase media o clase trabajadora, o de repente porque tú no sabes realmente, hay personas que viven en una casa muy linda, pero Sí. pueden tener un préstamo. Porque ahí a mí me cuestionaron. Entonces está bien, no fue un auxilio, pero ¿por qué pidieron un préstamo quitándole la oportunidad? Porque no teníamos la plata. Porque mi esposo no tenía los $61,000 que pero sí se lo pudieron dar en 3 años para dárselo poco a poco, donde él lo tiene que devolver. Tampoco le quiten la oportunidad, por ejemplo, como nosotros, a pedir un préstamo, Creo que porque todos los también panameños tenemos tenemos derecho. derecho, exacto. Yo creo que Claro. todos los panameños Y mi tenemos esposo me derecho, dijo, quiere decir que yo no pero puedo todos, pedir un Zulay, préstamo todos, cuando yo porque hay pago, niños, o sea, en el interior, hay niños sí, en las comarcas, hay niños de escasos no, recursos, los hijos de los lancheros que totalmente. estuvieron peleando en la En minera, o sea, Donoso, y se lo merecen. se lo Y merecen. fíjate que yo he propuesto proyectos de ley que Nito me ha vetado para que el Internet le llegara gratuito a todos los colegios públicos. ¿Pero por qué me lo vetaron? Porque quien estaba en ese momento en Cable and Wireless, creo que ahora es Tigo, el Ajá. cuñado de Gaby Carrizo, Julio Espíguez, que es el que ahora le lleva la campaña. Es Más Móvil, perdón, Más Móvil, para hacer la aclaración. Más Es móvil, más, sí, más móvil. te voy ahora a decir otra cosa. Por Sí, ejemplo, Starlink, ellos no querían Más Móvil que Starlink llegara, porque Starlink Starlink le de llega, Elon Musk. Elon sí, Musk. sí, Starlink, que tiene hasta una banda más ancha y es mucho más rápida, el Internet Correcto, te sí. llega a las áreas más remotas de la Correcto, comarca. sí. Lo he ¿Cuánto le visto. cuesta al gobierno? $100 mensuales. ¿Cuánto le cuesta Más Móvil, que antes era Cable and Wireless,
Adivina Ajá. cuánto le cuesta, ¿Cuánto le- $1.200. No puede ser. Y 1.800, tan perdón, malo. Porque $1.800 y tan versus malo que es el Starlink, servicio, que honorable, cuesta porque $100. casualmente en esta transmisión, yo antes de hacer el video con usted, que Ajá. estoy compartiendo con los suscriptores, tenía fluctuaciones y temas de subidas y bajadas del internet. Entonces, Sí. uno paga al día, uno paga la luz al día, y entonces tenemos este problema con la energía eléctrica en Panamá, que es carísima, honorable. Sí. ¿Qué hacemos con eso? No, ¿y quién ha peleado para que rebajen la luz eléctrica desde el periodo pasado presentando los proyectos de ley? La única que ha presentado los proyectos de ley y que después los demás diputados me firman para combatir los monopolios de Naturgy, de ENSA, de las Ajá. generadoras de la luz eléctrica a través de las termo y de las hidroeléctricas, se llama Zulay Rodríguez Luz. Y Así por es. eso me critican también. Y Entonces, por eso me critican. Es más, y por Juan eso que Diego usted en este tiene que estar momento, usando ahora, por eso es que usted sí. tiene que estar usando, no lo trajo, ¿verdad? El megáfono, no lo trajo. No El lo megáfono. traje. Es más, Juan Diego en este momento está en una subcomisión Ajá. donde están discutiendo un proyecto de ley para rebajar la luz eléctrica. Adivina de quién es ese proyecto, mío. Fui Suyo, yo la sí. que lo presenté. Es mío. Y ese Hugo, proyecto, ajá, ese correcto. proyecto es mío. Es Ajá. mío. Y donde yo les digo, oye, tenemos que abrir los mercados para que vengan energías renovables a través de paneles Correcto, solares, sí. para que en vez de Claro. pagar $100, Pero, honorable, paguemos un mire dólar. el problema que tenemos en Panamá. Estamos Sí. yendo para atrás como el cangrejo, porque Ah, hace unos años atrás aquí teníamos está el megáfono. ahí está el megáfono, pero conmigo no lo tiene que usar, no se preocupe, No, no conmigo lo no hay tengo que problema, usar. no tiene que usarlo Pero de todas conmigo. maneras, para tomar, Yo ¿no? sí la dejo hablar. Yo sí la dejo hablar, honorable. ¿Qué le iba a decir? Tenemos el problema aquí Aquí está. con Claro, que estuvo Claro aquí en Panamá, Sí. Tigo, Más Móvil y Digicel. Entonces, estas cuatro compañías hacían una libre oferta y demanda y competencia. Pero y mira Ahora lo que le nada hicieron más a quedaron Digicel. dos compañías. Sí, ya es un monopolio. Y una de esas compañías, ¿quién estaba ahí y quién hicieron la compra? Julio Spiegel. Julio ¿Cómo se Spiegel, puede, el cuñado de Gaby Carrizo. de ¿Por qué tú ganar crees su que live? nos Ajá, están judicializando? You correcto. know. Sí, Ya sí, te sí, entendiste por qué nos están judicializando. Están sí. judicializando a Ricardo, porque me imagino que lo Bueno, quieren sacar. Quieren ok. sacar a José Raúl, que yo no estoy de acuerdo, Ajá. y judicializar a Zulay Rodríguez, porque Zulay Rodríguez no está de acuerdo con los monopolios Es muy energéticos, con peleona, los Zulay. monopolios de los Zulay es muy medicamentos, con los peleona. monopolios de los tiquetes aéreos, ¿sí? Zulay es muy Y peleona. sobre todo, volviendo a lo que tú me decías, hay que cambiar Ajá. la ley del IFARU, porque esta ley del Sí. IFARU realmente esto le tiene que llegar a las personas que lo necesitan y darle a los préstamos a las personas que realmente también lo puedan devolver. Hago esta pregunta Entonces, porque me y la hizo otra pregunta. un Y amigo me la otra hizo. pregunta, y en cuanto a lo de la energía eléctrica, Correcto, ahí sí. el proyecto de ley que se está discutiendo es para revisar la ley 6 de 1997, que Ajá. convierte los monopolios de las distribuidoras en Sinaturgi y las generadoras, que serían las termo y las generadoras que tú sabes que se la dieron a la mayoría de las administraciones anteriores a los donantes de campaña. Y Así hay que es. transformar ETESA, que es las líneas de transmisión, porque está politizada Asistente. y permite estos precios tan caros. Porque mientras en otros países tú pagas 2 y 3 centavos el kilowatt, en Panamá tú pagas 30 y 32 centavos el kilowatt en las horas pico de Ajá. mayor consumo, que sería horas del mediodía y horas de la tarde que llegan las personas al hogar. Y Ahí. si tú no Sí. cambias la ley 6 de 1997, no puedes abrir los mercados, porque el Toro Pérez Valladores, y que lo han mantenido todas las administraciones hasta ahora, es para permitir estos monopolios energéticos donde los panameños pagamos la luz de energía más cara. Incluso tú ves que le revendemos a Costa Rica y Costa Rica Sí. se ahorra 79 millones de Barato. dólares. Le vendemos barato a los ticos. Uh-huh. Le vendemos barato a los ticos, honorable. Exactamente, exactamente. Entonces, mi pregunta ¿es posible de ganar Zulay la presidencia el 5 de mayo? O digamos, usted, en caso tal de el ganador que sea, digamos, se pueda revertir esto, es decir, que haya una verdadera, o sea, que vengan más competidores. Sí, ¿Se puede? sí se puede. Revisando la ley 6 de 1997, porque es la ley marco que Ajá. implementa los monopolios energéticos y que yo me llevo peleando desde la época de Varela. Ese proyecto yo lo he presentado como 20 veces. Con Varela lo presenté como 10 y con Varela. Nito lo presenté 10
y ahora tengo una subcomisión donde Juan Diego Vázquez está llamando pues a todo esto utilizando mi proyecto de ley. El proyecto de ley es el de Zulay Rodríguez para Bueno, pero si es rebajarlo. bueno, Lo que pasa es que Zulay, yo he pero si es presentado bueno, 200 proyectos, pero si es bueno, pero Zulay, nadie me no da el importa quién mérito. lo agarre, no piensa, Pero no lo piensa usted. importante es que lo hagan. Claro, Es más, yo he exacto. visto en varios medios de comunicación diputados que firman mi proyecto y cuando Ajá. pasan los proyectos, Dicen que era adivina, de llaman ellos. a estos diputados que me lo firman en vez de Para tomarse a la mi foto. persona que soy la proponente. Yo dije, ay Dios mío, pero si ese proyecto lo Ese es presenté yo. derecho de autor. Eso es derecho No, de no autor ahí. importa. Lo importante es que pase. Y lo importante es que pase a favor Sí, del por país. supuesto. No, pero yo a Honorable. veces cuando escucho a los diputados, yo no me Ajá. dan ni siquiera el mérito. Así que Sí, Insulay lo presentó y yo nada más lo firmé. Hubo una vez un independiente, yo presenté el proyecto de ley y yo después le reclamé y dije, mira, no te voy a dejar mal en el pleno, pero cogiste mi proyecto y lo copiaste íntegro y después lo sí, presentó como si fuera de él. Yo decía, ¿esto qué es? Pero bueno, está bien, mientras los así es. proyectos que pasen sean a favor del país. Por supuesto. Honorable, volviendo ahora al tema de los debates. Mire, los debates, por ahí hay, vamos a hablar con nombre y apellido. Ricardo Martinelli y Raúl Mulino dicen que la fórmula de no ir a los debates le sirvió a Mireya Moscoso en aquel entonces para ganar la Así es, presidencia y que así es. decía que sus encuestas eran de carne y hueso. Ahora hay candidatos del PRD dice que sus encuestas en la calle son de carne y hueso. Bueno, hay que ver si eso es verdad, porque la gente le grita. Pero no, es que es muy diferente. Mire, ya era oposición. Cuando Correcto. ningún gobierno repite, y En Panamá incluso nunca. Martinelli, que se fue en su mayor momento de popularidad con un 60% de aceptación, Sí, sí. su candidato Mimito Arias no repitió. Es más, No. nosotros lo vimos. Nosotros estábamos apoyando a Juan Carlos Navarro Ok. y él estaba apoyando a Mimito Arias. Yo te puedo hablar de San Miguelito, te puedo hablar de San Miguelito. En la escuela Carlos A. Mendoza, donde yo voto, eso estaba lleno de banderas y de suéteres y gente. Ellos tenían como 300 personas de Mimito. Nosotros del PRD teníamos apoyando a Juan Carlos Navarro como 300 personas. Varela Manama tenía 3 personas en la Carlos A. Mendoza, que incluso a mí me dio lástima y hasta les di la comida a sus 3 activistas. Y cuando nosotros fuimos a ver los votos en la Carlos A. Mendoza, yo te puedo Ajá. hablar de mi parte, Correcto. oye, salía Varela, y nosotros, ay Dios mío, quiere decir que la propia gente que nosotros llevamos a votar, También, votó por Varela. exactamente. Porque Te lo estoy así son. diciendo, no confíes. Y aquí es por eso digo los debates y las encuestas. Mire, esto es muy importante. Las encuestas son para quien las paga. Aquí voy con eso. Yo nunca he creído en las encuestas y le digo por qué. Yo tampoco. Los que ponen, a ver, Ricardo Martinelli es un fenómeno nacional indudable. Los panameños, para bien o para mal, siempre van a hablar de Ricardo Martinelli, para bien o para mal. Entonces, ¿qué pasa con él? El fenómeno Ricardo Martinelli que está poniendo ahora a su vicepresidente como candidato a presidente, Raúl Mulino, sale en casi todas las encuestas como digamos, como líder en todas las encuestas hasta 3-1. Entonces, yo me río de eso porque yo digo, a veces, no sé si la palabra es la correcta, el voto castigo a la persona que va arriba en las encuestas se intensifica más cuando tú vas arriba, ahora yo no voy a votar por ti. Cosas así, así que no siempre hay que confiar en el que va arriba porque hay personas que estando abajo van remontando el día de las elecciones. Así Mira pasó. Novoa en Ecuador. ¿Qué pasó Correcto. con Novoa? Estaba de Exacto. quinto, lo ponían de Exacto. último y de repente Correcto. y Milei fue igualito. Y Milei fue igual, exactamente. El caso Milei fue similar. Si no hubiera Idéntico. segunda vuelta, que ese es otro tema que yo también he tocado en mi canal, que me gustaría que en Panamá se dé la segunda vuelta, porque cómo es posible, Zulay Rodríguez, que un presidente gane las elecciones con un 27 o un 30%. Por eso tenemos que hacer una mayoría de los panameños constituyente. no queríamos a esa persona allí. Bueno, por eso tenemos que hacer una constituyente originaria. Hay que hacerla. Aquí hay que reducir el número de diputados, aquí hay que También. quitar planillas, aquí hay que reducir, pero no nada más, porque yo nada más escucho un candidato que la asamblea, pero no habla de los monopolios energéticos, no habla de los bancos, y no los habla de ministerios. Freddy Déjeme Gumbert, decirle no habla de Mota. tres ministerios que para mí no deberían existir. El primer ministerio es los ministerios de consejeros.
Yo digo, yo mismo le puedo dar Se consejo a tienen que Nito. ir una Ira Ruiz. ¿Qué hace una Ira Ruiz ahí? ¿Qué hace Nito es Ira Ruiz? consejero. Yo no entiendo eso. Carlos Salcedo, de Asuntos Agropecuarios. ¿Quién es ese? Y ahora dice que va de ministro. Él mismo está diciendo, yo no sé si será verdad, de que de ministro de Martín Torrijos. ¿Cuánto ¿Qué, dinero Dios? puede, usted cree, a ver, cuánto dinero puede Bajo salir si varios eliminamos millones de dólares. usted mencionó, por ejemplo, en Tenemos su que quitar propuesta, a los ministros consejeros. Eso no sirven para nada. Eso son eh, botellas. usted mencionó eliminar el Ministerio de la Mujer. Siendo usted Sí, mujer, ¿por qué lo haría? porque hay que convertirlo en un ministerio de la familia. ¿Qué ellos hicieron? Ellos agarraron el UNAMU, lo pusieron como ministerio de la mujer para agarrar las mismas funciones que tiene el MIDE en Asistente. este momento y hacer nombramientos políticos. ¿Cuántos millones nos significa eso? Nosotros tenemos que hacer es el ministerio de la familia. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Unir Ministerio de el la MIDE, Familia. sí, unir el MIDE, el Ministerio de la Mujer, y convertirlo en el Ministerio de la Familia. Sí, como era antes, ¿te acuerdas? Antes estaba de que Antes el era así, Ministerio de la correcto. Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia. La Entonces, descentralización. uh-huh. El ¿Cuál es dinero la que se pregunta? maneja, la pregunta es, el dinero que se maneja hoy en día, la descentralización, en las juntas comunales, recientemente salió un escándalo en la junta comunal José Domingo de Espinar, por ejemplo, en Uh-huh. donde el diputado Juan Diego Vázquez mencionó que a una sola persona se le nombró 20 veces, o sea, se le contrató 20 veces. O sea, ¿cómo se puede fiscalizar el tema de la descentralización? Porque supuestamente ese dinero debe ser para obras de beneficio de la comunidad. Entonces, Así es. al haberle dado ese poder a las juntas comunales y a las alcaldías, yo siento han habido algunas que han hecho cosas buenas y otros malos manejos también. ¿Cómo se puede corregir eso? Y si a muchos dicen que no debería judicializarse a todo, yo creo que en Panamá deberían construirse una cárcel como la Picota allá en El Salvador, que capacidad de 40,000 de cuello blanco y corbata, porque nos vamos Lo a que, quedar cortos si hacen una judicialización a estas personas. mira, aquí hay que hacer una fiscalía Una cárcel. anticorrupción especial. Sí, especial, Aquí hay que ¿verdad? hacer una fiscalía solamente para esos delitos. Estos delitos donde se están llevando y se están robando los bienes del Estado. Esto hay que hacerlo. ¿Verdad Ya. que sí? Claro que sí, Sí. especial, una fiscalía o dos o tres o cuatro Se fiscalías burlan de anticorrupción nosotros, e honorables, investigar. se burlan de Entonces, nosotros diariamente. claro que sí, esto no puede ser. Mira, yo le decía a mi esposo y yo le decía, mira, a mí no me han podido acusar que yo me he robado un real de este gobierno. Incluso esta disque auxilio, que no es auxilio, es un préstamo, porque no, Un todo préstamo. lo debemos, mi esposo lo debe. Lo que pasa es que la procesión, mi esposo tiene préstamo, tiene Claro, hipoteca, claro. nosotros también. Oye, yo, gracias a Dios, no he tenido no he manejado dinero del Estado. Y tuvieron que buscarme un caso de hace 15 años atrás que 15 gané en años. los Wow. tribunales, inventarme esto y el mismo muchacho dijo, esto es falso. Se los dijo a la magistrada, esto es falso. Eso no ocurrió así. Y con todo eso me querían judicializar porque también, Hugo, you know, hay Ajá. mucha gente inocente en las cárceles que por Sí, llevarse una iguana, por haber, sí. llevarse algo, están falsamente detenidos en las cárceles. Y eso hay que ¿Cómo se puede revisarlo corregir también. eso? Eso no es justicia, ¿Cómo ¿no? se puede Aquí hay que corregir eso? cambiar. Constituyente originaria. Aquí hay que quitar a estas magistradas. Pero, a ver, Esta magistrada. pero es que Aquí hay hace que unos cambiar años, la justicia, pero aquí es hay que que hace cambiar el algunos órgano años, judicial, el Morales, órgano legislativo, no, esta porquería, me Vinicio llama la atención Robinson, lo que Raúl usted acaba de Pineda, decir. Le voy a decir por qué. y el Hace órgano algunos ejecutivo años, tiene que cambiar también. Ya el sí, órgano ejecutivo, sí, el presidente no puede ser un monarca, pero no hace algunos puede años, ser un Honorable, monarca. se inventó esto del sistema penal acusatorio, algo más rápido y Mm, expedito. Hábleme de eso, porque se supone que con eso mejoraba la justicia en Panamá. No, es una porquería. Este sistema penal acusatorio. Tú sabes que con el penal inquisitivo tú tenías un término de 6 meses y prorrogable hasta un año para investigar a la persona. Ahora, si hay Hugo, you know, a mí no me gustan tus declaraciones,
te pongo un proceso en el penal inquisitivo y te tengo 5 años investigándote y no te cierro el expediente para tener a Hugo Yuno calladito y que no diga nada. Eso está pasando con el sistema penal inquisitivo. Para que Ojalá no me pase. Ojalá no me pase. no, te lo pueden hacer. ¿Quién dice que no pueden utilizar la DGI? O adivina, vienen y hacen una denuncia anónima contra Hugo Yuno. Y Hugo Yuno es parte de una organización criminal de blanqueo de capitales. Eso. Te estoy diciendo, ese es el sistema penal acusatorio. Y Hugo Yuno le abren una investigación por 4 y 5 años y no te la cierran. No le des idea, no le des idea. Para callar a Hugo Yuno. Ese es el sistema penal acusatorio. ¿Y cómo se puede utilizada por mejorar? las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo se puede mejorar en un Estado de Derecho? Para sacarlo de la contienda electoral. Creyendo que... Hay que cambiarlo. ¿Qué te parece? Con una constitución, no, usted dice. No, constituyente ordinaria, y tiene que cambiar esto del sistema penal acusatorio. ¿Cómo es que no hay término para cerrarte el expediente? No hay. ¿Por qué? Porque te lo mantienen abierto 5 años y si viene otro gobierno afín a ello, te lo mantienen 5 años hasta que hay una prescripción y te callan la boca. Y eso no sería injusto, digamos, por el tema de la libertad de expresión que uno claro, está... por supuesto, Hugo, you know, pero por eso que hay que hacer programas como el tuyo para yo poder hablar, porque no quieren que Zulay Rodríguez hable y diga lo que está pasando. Esta delación, eso no es delación, es una delación premiada. Cuando fue Annette Planel, casualmente fue con Juan Diego Vázquez en ese momento. Yo le digo, oye, Juan Diego, ¿tú por qué fuiste? Yo le decía, esta delación premiada que están presentando es para favorecer y sacar a los peces gordos de Odebrecht. Efectivamente lo hicieron. Y yo me acuerdo, ¿quién lo presentó? Poppy Varela y fue Annette Planel, que ahora está di que la no sé qué de anticorrupción de la prensa. ¿Por qué presentaste esa delación? Para cerrarle el caso a Odebrecht. Imagínese. Y lo cerraron. Y no, adivina quién dio el ok, que dio el informe técnico para cerrarlo, el que era el contralor, Federico Humbert. Ese Federico Humbert tiene mucho que explicarle al país. Gracias, honorable, de verdad, gracias. Una donación aquí, que conste que no se lo pedí. Gracias, honorable, porque por ahí salen y que no sé qué, que no sé qué. Muchas gracias, honorable. Eso, y me gusta porque se hace de forma transparente. Dice, dejando mi donación para el canal, no son los 5,000 de la competencia, pero algo que no me van a callar. No está bien. Muchas gracias, honorable. Honorable, volviendo al tema del megáfono. Honorable, ¿qué pasó con José Isabel Blandón? Por favor, ¿qué pasó allí? Yo siento que él me tiene un rencor acumulado desde el periodo pasado. Por el tema de los nefastos reavalúos. En el periodo pasado, él presenta la ley de descentralización. Perfecto, hay que ayudar a las juntas comunales, hay que ayudar a los gobiernos locales para darle autonomía. Y desde ese momento él nos presentó, yo le decía el camarón legislativo, el artículo 69 de la descentralización. Yo no sé ese 69 qué tiene que ver. C9. Me recuerdo perfectamente y nunca se me olvida. Y en ese artículo, descentralización es asunto municipal. Curioso. El artículo 69 nos presentó un artículo que establecía en primer debate en ese momento que los municipios se iban a volver recolectores de impuestos a través de los reavalúos. ¿Qué eran los reavalúos? Esa es una norma fiscal. Yo le decía, ¿cómo tú nos vas a meter una norma fiscal confiscatoria en un asunto municipal como es la descentralización? ¿Qué hizo? Señaló que los municipios podían revalorizar las casas. Si tu casa costaba $30,000, iban a tu casa de repente y eso se podía utilizar incluso como herramienta política en tu contra. O si te querían quitar un terreno que querían. Dice, bueno, ya tu casa no vale 30,000, ahora vale 200,000. Y el impuesto en ese momento de inmueble era 2.10. O sea que si tú pagabas $100 al año, quedabas pagando $5,000 al año. ¿Por qué? Porque como José Isabel Blandón era el alcalde, yo me imagino que él quería recibir, porque él puso la norma para recibir el 50% de la recolección de los bienes inmuebles. Le peleamos y en segundo debate se cambió que no fueran los municipios, sino la ANATI, y quedó esa norma ahí. Y después, cuando todo el mundo decía, porque no me daban el derecho a réplica en ningún canal de televisión, ninguno, todos decían que era falso, vino Varela, mandó el decreto 130, donde entonces estaban reglamentando
la descentralización, específicamente el artículo 69, donde entonces decían que revalorizaran las casas. Yo hice una marcha, convoqué una marcha con el profesor difunto, profesor Zavala, Carlos Zavala, que se llenó y ahí nos reprimieron en el Hotel Intercontinental. Tú puedes ver, todo eso está en internet. Logramos echar la ley para atrás. Él tenía un programa, Zavala. Sí, tenía un programa, el profesor. Yo lo veía, Zavala. Yo lo llegué a ver. Ya se me cayó la cédula con eso, se me cayó la cédula. Entonces, logramos no solamente tumbar los nefastos reavalúos, lo suspendieron hasta sino rebajarlo el impuesto del bien inmueble. Nunca en Panamá se ha logrado rebajar un impuesto de bien inmueble. ¿Sabe quién lo logró? Esta que está aquí. Ahí está, Entonces, Zulay Rodríguez. Me pegaron, Zulay Rodríguez. Y cuando la gente habla, yo le digo, le salvé sus casas, apartamentos, fincas agropecuarias. Porque en otros países la gente no es dueña de su casa. Después que tú le pagas al banco, tienes que pagarle de por vida impuestos al gobierno. Y escuche esto, no hace mucho, porque yo veo noticias internacionales, me gusta ver más de afuera que de Panamá. Tengo que decir. Estuve viendo que en Estados Unidos hay una ley que si tú no habitas tu casa por un cierto periodo de tiempo, otras personas tienen derecho a vivir en ella y te la quitan. En España. Y te la quitan. La ley de ocupación, y te la quitan. Que no eres dueño de tu casa. Porque no eres dueño de tu casa. No eres dueño ni de tu casa ni de tu terreno. Bueno, la ley de los nefastos reavalúos era eso. Nunca ibas a ser dueño ni de tu casa ni de tu terreno. La gente no, mira, y siempre, no sabe. Mira, las clases populares. Muchos no lo saben. No, la gente no lo sabe. Las clases populares son más agradecidas. En caso, tú ves que las clases altas que se vieron beneficiadas porque iban a tener que pagar más impuestos sobre los bienes inmuebles, y la clase media, la clase trabajadora, no se dan cuenta que hoy tienen una casa, tienen un apartamento, un terreno y una finca agropecuaria, gracias a Zulay Rodríguez, por la lucha que hice contra los nefastos reavalúos. Entonces, lógico, Blandón tenía su coquilla y ahí tuviste todos los insultos que me dio. Sí, y me parece muy mal y me parece muy inapropiado, honorable, que utilicen esos términos. Primero porque todos los hombres, todos los seres humanos venimos de una madre, y después usted es una dama, una mujer. Y lo que más me llama la atención, sobre todo en las redes sociales, es que el género, y aquí vamos a hablar de género, aunque tenemos que tener cierto cuidado porque estamos en YouTube, aquí no podemos hablar de agendas, Mira, ni tampoco de arcoíris, si me entiende. No podemos hablar de los arcoíris acá. Así es. Mira, yo nada más quiero pasarte este videíto. Ajá, me lo pasa. Año 2017. Mira, 2017. Aquí te lo, míralo. Mira lo que dice de los nefastos reavalúos. Súbelo un poquito ahí. Están viviendo nuestras casas. Nos preguntamos por qué, qué ocurre. Señor, ¿qué ocurre? ¿Por qué están viviendo en nuestras casas? ¿Usted trabaja para el municipio o para quién trabaja? Mira lo que estaban haciendo. ¿Por qué están viviendo en nuestras casas? ¿Se puede saber? Era los nefastos reavalúos, 2017. ¿Por qué están viviendo en nuestras casas, señor? ¿Se puede saber? Porque querían revalorizar la casa. Ese es un agrimensor. Sí. Nadie le ha preguntado nada a la comunidad que hace aquí el municipio midiendo nuestras casas sin preguntar ni decirnos nada. Alerta Panamá, miren lo que está pasando en Calle Los Bambús. Alerta Panamá, observen lo que está pasando en Calle Los Bambús en este momento. Bueno, ahí está. Eso era lo que quería hacer José Isabel Blandón con Juan Carlos Varela. Mira la mentalidad de ellos. Entonces, cuando él me insulta y comienza a decirme todo eso, lo único que yo le dije fue: recuerda cuando tú le querías quitar las casas, apartamentos y fincas agropecuarias a los panameños. Acuérdate, José Isabel Blandón. ¿Por qué? Porque él quería recolectar para su municipio a través de los nefastos reavalúos. Y logramos rebajar el impuesto del bien inmueble de 2.10 a 0.25. Nunca nadie había logrado eso, yo lo logré. Qué y yo bueno. no soy, dije, esa lucha la hice yo solita por 3 años, porque ningún medio de comunicación me daba el derecho a replicar. Exacto. Las cosas buenas que ha hecho la gestión de Zulay en la Asamblea de Diputados, porque yo he visto la lucha, las protestas, los señalamientos y las pruebas que usted presenta siempre en el Pleno. Y entonces, en consenso con sus compañeros en la Asamblea, se logran proyectos de ley buenos. Pero aquí viene la parte también. Hay proyectos de ley que se logran en la Asamblea, pero que luego en la ejecución distan mucho de lo que dice la ley. Entonces, aquí en Panamá... El problema es el Ejecutivo, la reglamentación que hace el Ejecutivo. Exacto. O el Ejecutivo te pasa la ley,
pero ¿qué hace el Ajá. Ejecutivo? No te la reglamenta. Fue lo que me pasó con los mártires del 9 de enero. Yo decía, Sí. ¿cómo que los mártires no reciben ni una pensión? Y que gracias a ellos Panamá está recibiendo más de 4.000 millones de dólares y los pobres se están muriendo porque no tienen tratamiento, no tienen Exacto. medicina, o sea, los hijos no tienen escuela y darles una pensión, son héroes de la patria. Ese proyecto Correcto. yo lo logré. Oye, con Varela, tuvimos que, con Nito tuvimos que pasarlo por insistencia, porque no quería, porque Héctor Alexander, ahí no había plata, pero sí fue Exacto. bueno No cuando había los plata. mártires dieron su vida. Ese proyecto Exacto. lo hice yo. Adivina, ¿sabes cuánto se demoró Nito para reglamentar la ley? Casi 4 años. Para que 4 años. ahora terminaron 4 años, que fue aprobado hace 4 años, ahora la están reglamentando para ver si los mártires reciben algo. Pero te estás robando la plata, pero los bancos, en plena pandemia, le diste 2.000 millones de dólares, a 4 operadores turísticos le diste 1.800 millones, y los mártires, Imagínense. Y que a los presentó el bancos, proyecto para que y los reciban bancos, algo, y te los bancos, demoraste le en voy a decir, reglamentarlo. No te escucho. Hugo, no te escucho. No escucho, no escucho. Se, el, el celular se cayó, se congeló, se disculpe, cayó. se Ahora, cayó, pero ya regresó. ok, Se listo, cayó. ahora sí. Algo, te escuché hasta los bancos. Es las fluctuaciones, más móvil, digo, Mm, los monopolios de las telecomunicaciones. Bueno, no sí, pero sirve. ahora al parecer, bueno, no sé, mire, qué curioso, porque me sale que estoy en, mire, escuche, me sale que estoy en vivo hace 23 segundos y tengo 344, no entiendo qué pasó, pero sí, estas fluctuaciones afectan mucho mis transmisiones. Y se me fue el hilo, yo que le estaba preguntando y qué le iba a Los decir. bancos. Me hablaste Ah, algo de los sí, bancos y ahí se en mi interrumpió caso, la transmisión. para la pandemia, en mi caso personal, para la pandemia, me pasó algo impresionante. Supuestamente el gobierno de Nito Cortizo, gobierno en el cual también usted es parte del partido, y usted dice que no se lleva bien con él, No, pero es, oye, una pregunta. Fíjate que a Varela no lo han perseguido, a ninguno de los opositores lo han perseguido. Siendo yo del PRD, ¿a quién han perseguido? A Zulay Rodríguez, a su la like, porque única usted del PRD. yo Ah, no. siempre he dicho que usted es Y como a la la única oveja negra, diputada del la oveja PRD. negra. Mira, todos los 45 diputados que votaron a favor de la mina, acaba la Corte de decir, los absolvimos. Y por culpa de ellos ahora tenemos No, demandas internacionales. no, ¿A quién persiguieron? A Zulay Rodríguez. Entonces, no, no, está pero bien, eso no se, yo no soy pero parte de este honorable, gobierno, porque a mí es honorable, la que me han perseguido. honorable, Zulay, eso no se puede quedar así. El próximo gobierno tiene que investigar, y yo lo he dicho como punta de lanza y bandera, tiene que investigar a los 47 diputados que votaron a favor, a los ministros, y yo siempre digo a la estrella que nunca brilló, la estrella del gobierno nacional que nunca brilló. La educación de Panamá es pésima, Y, lamentablemente. y Hugo, Ajá, te puedo dar, tú lo estás viendo bajo tu perspectiva. Yo te voy a hablar la perspectiva política. a ¿Tú ver, crees dígame. que Gaby no está haciendo pactos con alguno de estos candidatos que no están siendo judicializados para que no lo investiguen? O sea, usted dice que se están blindando, Claro. se están Por blindando. supuesto, claro. ¿Tú crees que no están haciendo pactos? ¿Por qué están judicializando a Ricardo Martinelli? ¿Por qué quieren judicializar ahora esta demanda de José Raúl Molino? ¿Y por qué están judicializando a Zulay Rodríguez cuando la próxima supuestamente víctima dijeron el proceso que le están levantando a Zulay Rodríguez es falso? ¿Por qué tú crees? ¿Para sacarnos del camino? Bueno, yo pienso que eso, el próximo gobierno, sea quien sea, si gana usted, que se investigue. A lo mejor tienen miedo que Claro, si porque usted tú gana, crees. usted lo va a poner a todos en cintura. Yo creo Ah, que ah, a lo mejor ¿Tú eso es lo que está crees? pasando. Mira, yo escuché a un candidato, voy a meter preso a Raúl Pineda y a Vinicio Robinson. Ah, sí, pero ¿por qué no dice que vas a meter preso a Federico Humbert? Porque tiene un monopolio del combustible, de la distribución a todas las instituciones públicas y que son parte de un banco que nos ponen las tarifas que les da la gana. ¿Por qué no dicen eso? Fíjate que a los poderes Bueno, económicos, hey, bueno, aquí hay candidatos que son de este señor, del dueño de Panamá. Esto es una triste realidad.
Entonces, ¿qué necesitan? Esos poderes económicos nunca los van a investigar. Entonces, tú escucharás siempre a ese candidato, la asamblea, sí, son unos corruptos, sí hay que investigarlo, sí hay que investigarlo. Yo no es que vas a meter preso, tiene que haber una investigación y después, si hay Claro, pruebas todos suficientes, lo tienen meten. derecho a una defensa y uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero fíjate que ese candidato que dice los voy a meter preso, tampoco se mete con los dueños y distribuidores de los medicamentos y farmacéuticas. Eso hay que arreglarlo. Eso hay que corregirlo. Y los dueños de medios de comunicación social que son dueños de hidroeléctricas, de la luz eléctrica. Esto no dice que lo vas a meter preso y que lo vas a investigar. Él nada más habla los diputados, pero no dice nada de los poderes económicos. Hay que buscar la raíz de los problemas y solucionarlos. Y hablando de los problemas, por eso que ese candidato siempre hablan que Zulay Rodríguez. Es que a Zulay Rodríguez no la quieren porque Zulay Rodríguez sí quiere hacer las cosas bien. Y hablando tomando eso que usted acaba de decir, hacer las cosas bien, llegó el momento de repente no hablar tanto ya de lo que hemos conversado hasta ahora, pero sí quiero escucharla porque quiero darle paso también para que usted nos hable de las propuestas. Ok, perfecto. Ya sabemos que como diputada, promover leyes en beneficio de Panamá. Que lo ha hecho más de 200 leyes. Correcto. A favor de los adultos mayores, de los jubilados, de los estudiantes, becas para las escuelas nocturnas, para los deportistas, rebajar la luz eléctrica, rebaja de los medicamentos, combatir los monopolios, rebajar los insumos europeos. Mira, si yo te digo, tú te aburrirías de las 200 leyes que he presentado a favor del pueblo, no terminaría nunca. Pero a favor del país, yo tengo bastantes propuestas. O sea, yo conozco el país, sí, así que quiero que me hagan las preguntas. Y en contra de los grandes poderes, como usted menciona. Exacto, exactamente, los grandes poderes. Por eso que tuviste que me callaron y me interrumpieron y me apagaron el micrófono. A eso voy. Las propuestas que usted tiene en general, porque son muchas, me imagino. Ok, sí, son bastantes. Para el distrito de San... Ayer yo hice un video en donde finalmente un medio local entrevistó a Héctor Carrasquilla. Bueno, Héctor Carrasquilla se escudó y se defendió acusando, cosa que no voy a negar, en parte tiene razón, pero me parece muy reprochable, ¿verdad? Que acuse, en vez de decir, siendo él autoridad, no poner orden. El tema de la basura en San Miguelito es un tema desastroso. Recurrente con Revisalud. Recurrente. Y le preguntaron y él dijo, Héctor Carrasquilla, que es candidato a alcalde, él dijo que la culpa la tiene la gente porque 25 minutos que él va con el camión a recoger la basura, 25 minutos después están tirando la basura de nuevo. Mi pregunta Eso es falso. Eso es falso. Él como autoridad y usted como autoridad de San Miguelito, yo pienso que la persona que vota, el local comercial, el restaurante, la tienda, el chinito, el paisano, hay que ponerle una sanción ejemplar. Cuando tú le tocas el bolsillo... Eso no es cierto. Eso no es cierto. Discúlpame. Tú tienes que poner tanques para poner la basura. ¿Qué tanques hay en San Miguelito? Ninguno. Él nunca ha puesto un solo tanque. No, él dice que sí. ¿Cuánto? Él dice eso que sí es falso. Eso es falso. Un tanque todo lleno que nunca van a recoger. Eso es falso. No lo pone. Dice que le ha puesto, él también dice que le ha puesto ultimátum, esa es la palabra que él usó, muchos ultimátum a Revisalud, pero si Revisalud tiene contrato hasta el 2026, porque él dijo que tiene contrato hasta el 2026, ¿cómo es posible que... Mi pregunta es, ¿quién le extendió ese contrato? ¿Quién se lo extendió? ¿Él? No sé quién se lo extendió. Ellos mismos, el municipio de San Miguelito. Aquí hay muchas causales y que ha violado Revisalud para quitarle el contrato. Eso se puede hacer. ¿Cómo que Revisalud? ¿Tú sabes cuántos camiones tiene Revisalud en San Miguelito? No. Para un distrito de casi 500,000 de habitantes, 4 camiones de basura. No puede ser. Te estoy diciendo, 4 camiones de basura. Él habló de una flota. No, eso es falso. Porque yo hablé, una flota de 4 camiones nada más. Porque la misma persona está hablando flota, está hablando mentiras. 4 camioncitos. Y eso me lo dijeron las mismas personas que trabajan en Revisalud. Y me dijeron, licenciada, los camiones
están dañados, no ¿Usted tienen tiene una piezas. propuesta para la basura en San Miguelito, honorable? Claro que sí. Mira, ve, crisis en San Miguelito. Residentes denuncian 4 meses sin recolección de la basura. Increíble. ¿Y esta culpa de quién? 4 meses. De las autoridades. Bueno, él como alcalde no lo hace. Del Mira, alcalde. aquí hay que quitarle a Revisalud. Aquí se necesitan por lo menos mínimo una empresa que te ponga esto, una empresa que te recolecte, pero no nada más recolectar, una empresa que te, pues que haya centros de transferencia. Acuérdate que un camioncito nada más te puede recoger 8 toneladas, Sí, pero si tú tienes un centro de transferencia, esos camioncitos van a esos centros de transferencia y hay una mula abajo que correcto. van depositando en esa mula que puede recoger hasta 50 toneladas. Y Ajá. tienes que hacer en un vertedero un nuevo relleno sanitario que ya tenemos Sí. en Cerro Patacón de Correcto. 8 kilómetros para entonces no solamente reciclar, clasificar, sino transformar la basura en dinero, en energía y en fertilizantes. Así que vamos a darle Correcto. empleo a San Miguelito a través de la transformación de la basura. Ya Pero, tenemos a ver, 3 empresas, una la que va a basura, recolectar, una ajá, que va a la basura, transferir y ajá, dime. disculpe, la basura de San Miguelito va para Cerro Patacón. Es un vertedero, sí tiene que ir a Cerro Patacón. Es un terreno que ya hemos visto, no te puedo decir la latitud ni nada porque no tengo las cuestiones, pero ya lo tenemos Y medido. después le roban donde son, la idea. Después dicen que la idea fue de otro. y ese va a ser entonces un nuevo vertedero donde San Miguelito va a manejar la basura. Su Esa propia basura basura. se va a transformar en energía eléctrica Energía. y en fertilizante y en compa. Y también ya hemos hablado con empresas que nos han Ajá. dicho a nosotros que si se hace correctamente este tratamiento de la transformación de la basura, se puede intercambiar por bonos de huellas de carbono a través de bancos internacionales y San Miguelito puede recibir dinero, el municipio, a través de esto, Y si se hace bien. en O sea cuanto al que la contrato, basura va a ser dinero. correcto, es que es dinero. Ajá. Y en cuanto al contrato con Revisalud, ¿lo va a mantener si usted gana? No, eso hay que quitarlo, eso hay que anularlo. Mira, llegando yo al municipio Ajá. con los nuevos representantes, no sé si alguien se reelige o si va a haber nuevos representantes, Ajá. eso se quita. A mí no me Ok, importa, eso se y no le quita, se le da a una preocupa, compañía y hagan las demandas que quieran. ¿Cómo exacto, vamos no a le estar preocupa la inundados demanda de millonaria basura que le con vayan a una... hacer? Claro, imagínate, los residentes te pagan y no se puede recoger la basura. Ya hay compañías que quieren licitar, que ya nos han ofrecido, dice, tenemos 45 y 50 camiones con pick-up para recoger la basura. Y me dijeron, en 100 días ya vemos los resultados. Pero no es recoger y llevarlo a Cerro Patacón, sino Entiendo. también transformarla. Sí, hay que transformarla. Claro, Y en cuanto, es que eso lo tenemos en los planes. Y en cuanto a la cultura del panameño, porque también hay que reconocer que hay un tema de cultura también. Este poco de refrigeradoras, sofás, silla, bicicletas, televisores en los ríos y en las quebradas y en las esquinas de los puentes. ¿Qué se puede hacer con los panameños? No, hay que, mira, es que eso hay que educar a la población. Eso sí, yo estoy consciente, hay que hacerlo. Y eso se tiene que dar la educación en las escuelas desde chiquitito y decirlo a los niños. Aquí se tiene, hay que enseñarles a reciclar, a clasificar la basura, a reutilizarla, reusarla y no utilizar papel. O sea, utilizar más lo que son los datos digitales, la plataforma, todo eso tenemos nosotros que hacer. Pero también a los residentes de San Miguelito hay que llamarle la atención. Yo no soy partícipe y a mí no me gusta reprimir, a mí no me gusta perseguir. Yo lo odio porque a mí me han perseguido. Yo detesto la persecución, pero si hay que hacerle llamado de atención. Señor, ya nos dijeron que usted está haciendo, le estamos haciendo el primer llamado de atención. Correcto, sí. Señor, le estamos haciendo el segundo llamado de atención. Señor, le estamos haciendo, y si no después del tercer llamado hay que ponerle su multa. Y esa multa, y si no haga trabajo comunitario, que le dé pena, como en otros países, que le ponen un cartelito, soy un cochino, boto la basura en la calle. Porque yo pienso que eso debe hacerse, hay que educar a la gente, pero haciendo los llamados de atención Sí, es un tema, el tema de la basura es un tema muy complejo y a la vez es un tema que debe ser para mí un tema de Estado. Pero también a los vecinos, y yo entiendo a los vecinos.
Si tú no le pones los tanques de basura, ¿dónde van a botar la basura? Si tú no le Correcto. recoges la basura y los vecinos... Oye, ¿tú te Sí, acuerdas antes cuando uno era chiquito, que tú sí. venías y te venía el camión y tú dejabas tu basura afuera, ellos te lo recogían, se lo llevaban y tú venías y todos los días lo ponías? Yo creo que los vecinos también lo pueden hacer. Y ahora a los vecinos los vecinos sí están pagando la recolección de Sí, yo pago mi de la basura. factura, claro, porque viene con el recibo de la luz. Correcto. Sí, Sí. Y no entonces, hay a ver, excusa. Tengo sed, tengo usted sed. habló, no tiene... Sí, ¿Puede disculpa, es tomar? que estoy pidiendo agua porque tengo sed. Ah, ok. Oye, Hugo, llevamos 1 hora y media. Qué Sí, interesante. y ha sido muy interesante la conversación. Hemos hablado de todo un poco. Sí, de todo un Y poquito. sí, de todo un poco. Y qué bueno porque estos Y son los espacios. el Eso le iba a teleférico para decir. San Miguelito va. Ya yo he Tele- hablado con 3 empresas que quieren licitar, y esto va a ser con sobre cerrado y todo eso también. Y el Banco Mundial con el que yo me reuní, yo incluso a Tenógenes le di la tarjetita para que lo llamara. Ellos están dispuestos a financiar, no solamente técnicamente, sino con dinero para que el teleférico se haga en San Miguelito. Ya tenemos hasta las 5 estaciones del tren donde va a pasar, porque tenemos el diseño conceptual de dónde va a ir. Tenemos, o sea, yo te lo puedo decir, la 180 en Victoriano Lorenzo, Ok, el Cristo Redentor en Amelia Denis de Casa, el Puente Rojo en Samaria, sector ok. 4 en Belisario Porras, Mano de Piedra en Arnulfo Arias Mano y de piedra Torrijos importante Carter en ahí. Belisario Fría. Es más, mañana yo le voy a pedir aquí a mi community manager, le estoy Ajá. pidiendo por favor pasa, porque ya tenemos no solamente el diseño conceptual, sino mañana Ok, de cómo va a ser el metro, el teleférico, que ok. va porque va de la Conectarse. mano del metro de Panamá, no, eso Sí, va de la sí, mano, no es que eso es del lo sé municipio, porque no, eso yo va tuve de la la oportunidad. mano del metro, eso está estudiado y va al Es que teleférico. casualmente yo tuve la oportunidad hace varios años atrás de Ujú. viajar a Medellín, Colombia. Sí, Y yo tuve la tío, oportunidad, antes de que se hiciera el metro en Panamá, de conocer el metro de Medellín. Y se conecta con los barrios populares, que son totalmente. muchos morros y muchas montañas, allá le llaman morros. Se conecta con el metrocable. Se llama Sí. metrocable, de hecho. Se Metro llama, Cable, es que por eso nosotros tiene que estar conectado con el metro de Panamá, es que eso va de la mano. eso es Pero una claro, la maravilla. concesión la daría en Es los una terrenos maravilla. de San Miguelito para que el municipio reciba su participación para que podamos hacer las obras sociales, los centros de atención Correcto, para los adultos mayores, para las personas con necesidades especiales y con discapacidad, las farmacias municipales, acuérdate, la servidumbre, los pasamanos, las correcto. veredas, los espacios, los parques, Muchas cosas. todo eso. Necesitamos también crear las obras de infraestructura, la zona franca, que ya tenemos Correcto. el lugar 80 hectáreas en Sonsonate, en Chivo Chivo, en Omar Torrijos, ya tenemos todo listo. Y yo llevo caminando mi distrito 10 La años, yo maqueta. sé lo que necesita mi distrito. Y Exactamente. yo sé Y el hablando de lo que necesita el distrito, también sí, necesita agilización sí, en los procesos, cuando va a ser un tema de una placa, digitalización, un sí, revisado. claro. Qué tiene en Es que, mente es que usted para eso? Es que todo tiene que ser digitalizado. Emma, tú me preguntaste que no te pude responder porque viene una pregunta y otra pregunta Sí, y sí, son voy muchas contestando. preguntas, son Sí, muchas. son muchas preguntas. ¿Cómo podemos hacer para que todo sea transparente, no solamente en San Miguelito, sino en el país? Publicar todo vía web. La obra, quién Eso es se lo gana, importante, ¿eh? cuál es el precio de referencia, quién es el referente, cuánto cuesta y sobre todo hacer referencia con lo que cuesta en otros países para que todo sea transparente. Ok, Nuestra administración, si ganamos y vamos de presidente, todo va a ser publicado vía web, con precios comparativos con otros países, con precios de referencia, sabiendo quiénes son las compañías, poniendo el perfil de las compañías, poniendo ok. quiénes son los representantes legales, para que todo sea transparente, para que no haya coimas y para que la población le lleguen las obras de infraestructura que el país necesita. Nada de a dedo, Orcán también quiere nada su de a dedo. teleférico, Colón quiere su terminal de transporte y también Colón quiere quiere su su estadio de hospital. béisbol. No, Honorable, no solamente el ayer estadio de hicieron, béisbol, la ayer, carretera costanera, ayer el escuche, Atlántico que conecte Colón, Bocas del Toro y la comarca. Eso también honorable, lo quiere Colón. los jugadores, no, muchas cosas que necesita Colón, Sí, muchas cosas. no, y sabes que Mire, Colón se lo merece, por porque supuesto, Colón que sí. produce
el 80% del Producto Interno Bruto con el ferrocarril, con el Canal de Panamá, con los cruceros. ¿Y cómo es Sí, que Colón produce tanto para Panamá y no se revierte a favor de es que Colón? eso, voy. Es injusto. Lo que yo quiero decir de Colón es que me llama poderosísimamente la atención que están construyendo una super cárcel en Colón, que no lo veo mal porque también es necesario el orden, Sí. una cárcel inmensa en Colón, pero el estadio de béisbol, ayer los jugadores de Colón en la semifinal del campeonato de béisbol mayor que se está jugando en estos momentos, ¿verdad? El equipo de Colón hizo una protesta, pusieron la rodilla en tierra porque no tienen estadio de béisbol. No puede ser que el Roberto Mariano Bula todavía no esté construido y no esté arreglado. No puede ser, honorable. Y es una lástima. Mira, aquí podemos reactivar no solamente la economía del país, porque todo es el canal. Oye, el canal ya no es suficiente, el canal está perdiendo agua, ¿Sí? ya no hay agua, no están cuidando las cuencas hidrográficas de aquí de Panamá por las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, en 10 años, Chiriquí, Río Caldera va a estar seco. Aquí estamos hablando que el río Piedra va a estar seco, Bocas del Toro va a estar seco, no vamos a tener agua, ni para el consumo humano, ni para los animales, ni para el sector agropecuario, ni tampoco para el Canal de Panamá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como Costa Rica, pero tenemos que hacer las obras de infraestructura. El turista le gusta ver la ciudad limpia, le gustan las facilidades, le gustan los teleféricos. Volcán quiere su teleférico. El puerto de cruceros en Isla Colón, que tanto también lo necesita. La carretera costanera de Azuero. De ganar usted, ganar usted, ¿de dónde se sacaría el dinero para todas esas mega obras? APP, las APP, empresa público-privada. Hay 30.000 millones de dólares y nosotros no hemos visto ninguna obra de infraestructura. Mira, yo te puedo decir, ya yo no es el dinero, ese dinero no es mío, pero el Banco Mundial con lo que hablé está dispuesto a financiar. Claro, el municipio tiene que dar la garantía, el teleférico de San Miguelito. Y yo no soy gobierno y ya hemos conseguido 3 empresas interesadas y dicen, bueno, vámonos con APP, con concesión, tenemos que dar la concesión. Si no tenemos plata, ¿quién tiene que poner la plata? La empresa. Pero la empresa tiene que mantenerlo, tiene que administrarlo por un periodo de 20 años, pero San Miguelito va a tener su teleférico. Bien. ¿Sí? Hay pero una pregunta entonces, ¿qué pasa con el gobierno? Te gastaste 30.000 millones y ¿dónde están las obras? Tú sabes, hace 10 años el diseño conceptual de cuánto costaba, porque me imagino que ha aumentado el valor, el teleférico en San Miguelito, 250 millones de dólares las 5 estaciones. Eso es una picoca. Podíamos haber hecho nuestro teleférico. Claro, yo no sé cuánto ha aumentado. Yo tengo que preguntarle a los ingenieros. Yo no soy la experta en esto. Me imagino que habrá aumentado 300 millones. No sé, pero es una bicoca. Ahí está, 250 millones, hace 10 años. Imagínense. Honorable, también me han preguntado aquí y es el tema obligado. Pidieron, mira, en cambio, Nito le firmó por 675 millones de dólares para pagar intereses preferenciales para reconstruir casas, yo me imagino de su allegado, en el casco viejo. ¿Cuánto cuestan esas casas en el casco viejo? $500,000, $1 millón. Ah, pero nuestro teleférico, 675, pero nuestro teleférico en San Miguelito, que hace 10 años costaba 250 millones, para eso no hay plata. Increíble. Y los bancos les diste 2.000 millones de dólares en plena pandemia. Y los 4 operadores turísticos le diste 1.800 millones. ¿Tú crees que ahí no está la plata? Ahí está la plata para hacer esas y muchas obras que yo te estoy hablando. Y también quitando ministerios y también si reducimos la asamblea también. No, y hay que reducir el número de diputados también. La partida discrecional de Nito, porque no dicen que sale de los crisoles de raza. ¿Cuánto manejaron? 400 millones. ¿Y cuánto maneja la primera dama? La primera dama no debe tener nada. Y ponla ya a ver las flores y a cortar cinta, pero no debe tener nada de eso. El tema de la migración en Darién, ¿qué haría usted? Usted dice que usted va a cerrar la frontera. Hay que cerrar fronteras. Yo siempre lo dije. ¿Cuál es el problema que se va a meter con eso, honorable? Bueno, eso es lo que Panamá no puede más. Hugo no puede más. Yo venía advirtiendo eso hace años. Le dije, ojo, vamos a tener una explosión social. Ojo, estamos fomentando la competencia desleal. Ojo, no están pagando impuestos.
plataformas como Uber, InDriver, que se llevan más de 2.000 millones de dólares afuera y no pagan ningún impuesto. Ahí está nuestro teleférico, ahí está para la carretera costanera, ahí está para el estadio de béisbol de Colón, ahí De está Colón. para el Puerto Seco en Puerto Armuelle y Boca del Toro, ahí está nuestra carretera costanera para Suero, ahí está para el hospital oncológico que necesitan las provincias centrales. Mira, ve, Panamá ha destinado más de 70 millones para atender a los migrantes que cruzaron la frontera por año. 70 millones. Sin el daño, Ese es para ellos sí mucho hay plata. dinero. 70 millones. ¿Y de dónde sale esa plata? Ah, de nuestro presupuesto. De la obra. De las obras que no se hacen. El 70 oncológico. millones. Aquí se cierran las fronteras, Hugo, se cierran porque se cierran. Costa Rica ha cerrado fronteras. Le va Costa a Rica caer, no hay le coyote, no hay van a violaciones caer carnales, no encima hay los asesinatos. honorable, le van a caer encima los derechos humanos internacionales, la UNICEF, le va a caer un montón de cosas a usted por eso. Acá está. Así como yo tampoco estoy de acuerdo con la Agenda 2030 y me van a caer todos ellos, pero Sí, no pero no estoy de podemos acuerdo con hablar la eso Agenda aquí. 2030. No estoy No, de acuerdo. ¿Sabe por qué? Lo que pasa es que la plataforma no permite esos temas acá. Eso lo Ay, podemos- discúlpame. Sí, después no nos censuran, tienes razón. Sí, eso es para que usted vea cómo anda la libertad de expresión. Esos temas Sí. de las agendas y de los arcoíris no se pueden hablar en YouTube, Ay, lamentablemente. Dios mío, sí, ya. No es por mi Bueno, culpa, no es porque sí, yo no quiera. discúlpame. Sí, no se No, vaya a hacer que te cierre. Pero no, sabes no, que no, no estoy de exacto. acuerdo con eso. Yo soy pro familia. Eso, Y por eso, eso fui y denuncié las violaciones carnales a los niños en los albergues. Yo lo denuncié y habían funcionarios de arriba y no hicieron nada. Yo ajá. denuncié, y eso está en mis redes sociales, las violaciones carnales, antes que lo hiciera Médicos Sin Fronteras. Y ay, ahora Samira, Dios mío, están violando. Samira, te lo dije, te mandé el informe, Samira, de cómo Sí. estaban violando a las mujeres. Lo fui y Honorable, lo denuncié ante la ley. honorable, Y no me hicieron caso. honorable, excúseme En Darío. un segundito, ya vengo. Sí, Hugo, Ya, lo que pasa es que estoy cansada, ya van a ser las 11 de la sí, noche. bueno, se nos quedaron muchos temas Sí, pendientes, pero que espero que no sea la última y vez. no es la última vez, y no solamente estoy ronca, tengo como un catarro mal cuidado, me ha dado bronquitis, y Ah, créeme que sí, 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 sí. y tengo que caminar Limoncito, todos los días. limoncito con jengibre. Acá en la casa se toma mucho de eso. Gracias. Buenísimo. Yo espero Eh, haber absuelto muchas de las interrogantes que han Sí, por tenido. supuesto. Aquí la gente Claro, me ha comentado mucho y usted va a tener acceso a poder ver la gracias, retransmisión de esto, va a quedar gracias, publicado y gracias. para que podamos seguir reaccionando un poquito a todos los temas de Panamá. Me alegra mucho que no tuvo que usar el megáfono conmigo y que espero, y espero que no sea la última vez. Gracias. Y bueno, nada. Y qué Si es lástima así, que no pudimos pasar el video de las magistradas, porque Castalia dijo, la están desmintiendo, las magistradas dicen que eso no, ahí está, donde mi esposo dice que eso es una extorsión, para él eso fue una extorsión, porque eso sí. pero más adelante Pero bueno, podremos hablar del tema y podemos después subir. hablaremos del tema, pero ahí Claro está que donde sí. la magistrada, y tienes el video, dijeron, tienen que llegar a un acuerdo. Gracias, Dicen, son honorable. mentirosos. Gracias. ¿Algún mensaje para la ciudadanía panameña al final para que se despida con su Bueno, propuesta final, su propuesta? Tiene un minuto bueno, como en los debates, un minuto. Tulay Rodríguez siempre ha luchado contra los monopolios, oligopolios de los medicamentos, luz eléctrica, insumos agropecuarios, el alto costo de la comida. Tulay Rodríguez ha luchado contra las tasas de los bancos y la usura de esta financiera. Te he dicho la verdad. Luché en el periodo pasado contra esos nefastos reavalúos para que no perdieras tu casa. Dame esa oportunidad. Casilla 10, señores. Fíjense, Casilla 10. quién ha sido perseguida, calumniada y judicializada en los tribunales. Zulay Zulay. Rodríguez, por siempre ayudar y pelear por el pueblo y por nuestro querido Panamá. Lo quiero mucho, bendiciones para todos y que Dios me los bendiga a todos y a todas. Gracias, Zulay, por su comentario y por estar en esta transmisión. Yo también me voy a despedir dándole las gracias a todos por haber estado en esta transmisión y la retransmisión y que compartan el video. Todos pueden hacerlo, queda público aquí en la red social y nos vemos hasta otro próximo video. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego.